Bienvenidos a Palabras Latinoamericanas. En este momento tenemos el honor de recibir en nuestro programa a Ramiro Vázquez, viceministro de Relaciones Exteriores de El Salvador y secretario de organización del Frente Faramundo Martí de Liberación Nacional. Ramiro, bienvenido. Gracias a ti, un placer nuevamente estar contigo, conversando sobre problemas de nuestro mundo y de nuestros días. ¿Cuáles son los principales desafíos que tienen ustedes ahora como gobierno? Es una experiencia realmente notable la del Frente pasar a convertirse en gobierno, pero los poderes tradicionales del Estado en El Salvador siguen en pie. ¿Y eso qué es lo que les significa a ustedes como desafío? Sí, además de ese hecho de que el poder, la oligarquía local sigue teniendo un enorme control del poder, económico particularmente y político, está el hecho, Atilio, de que El Salvador es uno de los países donde más avanzó el modelo neoliberal, ¿verdad? Y donde toda la capacidad productiva del gobierno, del Salvador, del país, fue desmontada sistemáticamente, ¿verdad? Desde la agricultura, la pequeña industria que teníamos, ¿verdad? Y han transformado a El Salvador en un gigantesco centro comercial. ¿Esto es por el TLC o...? Los TLC forman parte de esto, pero esencialmente ha tenido que ver con una política de expulsión de los salvadoreños. La oligarquía salvadoreña dejó de producir y se dedicó a exportar salvadoreños hacia los Estados Unidos para que mandaran remesa y generar una economía comercial, dijéramos así, improductiva, ¿verdad? Y eso ha tenido una consecuencia terrible para el país, ¿verdad? En los 20 años de gobierno del partido Arena, el partido de la derecha en El Salvador, ellos tenían la economía, después de 20 años, a un menos 3.5%. O sea, avanzábamos hacia un caos terrible. Eso, Atilio, nos establece a nosotros un primer reto, y es cómo encontramos caminos para reactivar la economía, para revivir las capacidades productivas de la sociedad salvadoreña. Ese es el centro de nuestra batalla. Y en eso hemos caminado algo, todavía insuficiente, ¿verdad? Particularmente hemos logrado tener una incidencia importante en la reactivación de la agricultura. Sí, eso lo he visto cuando estuve ahí, ¿no? Es correcto. Sí. Cuando nosotros ganamos las elecciones el 15 de marzo del 2009, en El Salvador prácticamente se compraba el 70% de los granos básicos que nos comíamos en El Salvador. Frijoles, arroz y maíz. Se traían de afuera y solo producíamos el 30%. Después de 8 años de gobierno y una política permanente de buscar cómo estimular la producción agrícola, eso se ha dado vuelta. Hoy estamos comprando el 30% de los granos básicos, ¿verdad? Han llegado cosas tristes para el país. Llegó la plaga esta de la roya que golpeó toda América, particularmente Centroamérica y particularmente nuestra producción cafetalera. Cafetalera. Sí. Luego, por supuesto, los grupos económicos poderosos que continúan controlando la banca nacional no tienen ningún nivel de inversión para proyectos productivos. Te financian carros, te financian tarjetas de crédito, consumo, pero no productividad. Claro, claro. Y ellos son los que manejan la banca. ¿Y ustedes han logrado, pese a eso, tener un cierto control de esos grupos, o el hecho de no disponer de moneda propia les dificulta mucho el manejo? Sí, efectivamente, el que desaparecieran el colón salvadoreño, a pesar de que la ley es una ley bimonetaria, ellos hicieron desaparecer el colón, lo capturaron, lo encerraron, hicieron trampa, o sea, capturaban los colones, los metían en una bodega y los mandaban a vender otra vez por enfrente. Así se hicieron varios de ellos, de los funcionarios de turno, súper millonarios. Sí.
Pero ahora quedó solamente el dólar como la moneda de El Salvador. Hoy quedó solamente el dólar. Entonces somos esclavos del dólar, esclavos de las fiebres, de las gripes que le dan al dólar. Y en el caso nuestro, creo que es cuando al imperialismo le da catarro, a nosotros nos da fiebre en El Salvador. Claro. Hay días, Atilio, que fruto de las malas políticas de los gobiernos norteamericanos, el dólar se cae en el mundo. Y un día para otro, El Salvador amanece que perdió 400, 500 millones de su PIB sin haber tenido que haber nada. O sea, producto de la devaluación. De la dolarización. De la dolarización. Sí. Aparte de todos los costos que implica mantener la economía dolarizada, que cada día se va haciendo más difícil. Existe la amenaza que la dolarización sea insostenible para El Salvador. Y ese momento, en la medida que los organismos van apretando, ¿verdad? Y luego, solo te quisiera terminar de explicar una cosa. El nivel de endeudamiento público en El Salvador es tremendo. Nosotros debemos de pagar el otro año el 20% de nuestro PIB, no nuestro PIB, de nuestros ingresos de los nacionales, sí, en servicio a la deuda. Y tenemos que pagarle el otro año 700 millones de dólares, ¿verdad?, a las AFP. Porque cuando privatizaron, le dejaron que el Estado debía de mantener las pensiones que ya habían sido, que estaban ya en desarrollo cuando se produce la privatización. Y el Estado no cobra ni un centavo, pero tiene esa obligación. Y esas obligaciones crecen año con año. Entonces, te estoy hablando que solo en esas obligaciones, entre el servicio de la deuda y el pago de pensiones, el Estado gasta casi el 50% de su presupuesto, de lo que recoge. Ahora, ¿ustedes estatizaron de vuelta las pensiones, el régimen de pensiones, o no? ¿O siguen siendo pensiones que están en manos de las...? Tenemos una negociación y una discusión durísima en los últimos meses. El último año ya hemos estado discutiendo. Nosotros hemos planteado que es insostenible el modelo de pensiones como está en El Salvador y que hace falta discutir todas las privado, fuerzas. ¿no? Son pensiones privadas. Sí, son privadas. Al modelo chileno, la El AFP, modelo chileno, exactamente una copia del modelo chileno. Que capotó definitivamente en Chile, o sea que va a ser difícil. Pero resulta que a El Salvador siguen llegando técnicos y asesores chilenos a defender la maravilla de la... Qué barbaridad, ¿no? Es el descaro completo. Sí, porque en Chile hay una bancarrota total de todo aquello. Sí. Están viendo de qué manera salen, no saben cómo salir. Ahora dime, ustedes llegaron al gobierno Sánchez Serén, ¿no, Salvador? Sánchez Serén, por una ventaja muy, muy mínima, en una elección reñidísima, ¿verdad? Es correcto. Llegamos al gobierno con Salvador después de un primer gobierno del FML, que ganó el FMLN en una coalición. En una coalición con sectores, con grupos de la sociedad salvadoreña que nos aportaron lo que nos hacía falta siempre para ganar a nosotros. O sea, fue con el presidente Mauricio Funes que tuvimos esa primera victoria. Ganamos con él con 60,000 votos en el 2009. ¿Verdad? Luego en las elecciones del 2014, en la primera vuelta, a nosotros nos faltaron unas centésimas para sacar el 50% más uno. Sacamos el 49 punto y tanto. Claro. ¿Verdad? Pero no logramos el 50 más uno y nos tocó ir a una segunda vuelta. Entonces la primera vuelta la ganamos con 300,000 y tantos votos. Era una fuerza importante. Pero en la segunda vuelta toda la derecha se agrupó, ¿verdad? Y el resultado fue que ganamos la presidencia con 6,000 votos. 6,000 votos. Sí, claro. Una victoria que solo se puede entender en un país donde hay una fuerza política bien organizada como el FMLN. En otros tiempos ese resultado lo hubieran desconocido, anulado completamente, ¿verdad? Así es que hay un escenario en El Salvador muy tenso, una sociedad polarizada, la verdad, y donde hay una
derecha oligárquica, muy apoyada por los norteamericanos. Sí, y además los jueces, porque yo cuando estuve allá me sorprendió, me decían los amigos, por ejemplo, que estaban teniendo intención de trazar un plan de desarrollo del transporte urbano, una cosa parecida a lo que es el Metrobús en la Argentina o el Transantiago en Chile, y que la Corte Suprema les puso un obstáculo a ustedes, la Sala Constitucional, diciendo que eso, que era una iniciativa que iba a beneficiar enormemente al salvadoreño común de a pie, implicaba una coacción sobre la libertad de los privados, una cosa así, un argumento muy remanido, tirado de los pelos, pero era un obstáculo para que el gobierno no hiciera eso. Sí, la verdad es que en El Salvador el Poder Judicial ha estado tomando en los últimos 4, 5 años, 6 años, una preponderancia impresionante. Se mete en todo. En todo, ¿no? En todo, legisla todo, reinterpreta la Constitución, modifica la Constitución a su antojo y se meten en cualquier cosa. O sea, una de ellas es esa, ¿verdad? Que declararon inconstitucional la concesión al tema del CITRAM, se llama, Sistema de Transporte Metropolitano, porque ha requerido la segregación de 2 carriles, claro, para que esa sea usado exclusivamente por este sistema. Y a partir de que una demanda de grupos de transportistas, ¿verdad? Contra el CITRAM por el uso exclusivo de los 2 carriles, la sala lo tiene suspendido por el momento. Hay que decir que en El Salvador siempre se ha hecho el comentario que la fuerza política que resuelva el tema del transporte urbano, porque somos un caos, como muchas capitales de América, que quien resuelve el problema del transporte va a tener asegurada la simpatía de un sector importante de la población. Y efectivamente en el nivel de desarrollo que ha tenido el CITRANS, ha sido una solución para miles de personas. O sea, había unas poblaciones donde había comenzado a funcionar, que es el oriente de la capital, donde la gente invertía entre 1 hora y media y 2 horas diarias para ir a trabajar, sí, y otra 1 hora y media, 2 horas para regresar. Eso hoy lo hacían en 40 minutos. Claro. Y ahí la sala les interpuso ahí eso. Tomó una resolución y lo declaró inconstitucional. Está suspendido de momento el CITRAN, han invadido los carriles, hay una cantidad de accidentes y el CITRAN dejó de ser un transporte efectivo. Dime una cosa, ¿qué es lo que es la oposición hoy ahí en El Salvador? ¿Quiénes conforman el arco opositor en El Salvador? Mira, la verdad es que hay una oposición legislativa, dijeron, sí, pero eso es como más una parte mínima, ¿no? Realmente el gobierno del FMLN y el FMLN enfrentan una coalición amplia de todos los sectores y actores de la derecha en El Salvador, que va desde la embajadora norteamericana, que es una señora que se la trajeron de allá, del Medio Oriente, de los conflictos esos de Afganistán, de esos especialistas en intervención e intromisión, ¿verdad? De allá mismo se sacaron al embajador que tienen en Guatemala, ¿verdad? Entonces, desde la embajada norteamericana hasta los carteles y las pandillas, pasando por la Asociación Nacional de la Empresa Privada, por los medios de comunicación, por los medios escritos, por las fundaciones, por las ONGs. Es una coalición y es notorio que tienen un director de orquesta. Sí, ¿no? Un día ataca a la embajada, otro día las pandillas salen a matar gente para declarar incompetente al gobierno, los carteles de la droga hacen también sus matanzas, el diario de hoy hace un ataque, la prensa gráfica hace otro, los canales de televisión otros, de tal manera que al gobierno lo tienen permanentemente bajo asedio. La sala con sus decretos para no permitirle tener ingresos, la Asamblea Legislativa estrangulándole los mecanismos de financiamiento que tradicionalmente nosotros siempre se los habíamos apoyado a ellos. Claro. La banca nacional negándose
a hacer las transacciones que normalmente han hecho por décadas con el gobierno central. Entonces, esa es la coalición. Tremendo, ¿no? Que opera todos los días. Claro. ¿Y ustedes están pensando, a ver, tienen alguna estrategia para contraponerse a esa ofensiva tan brutal? Porque no son solamente actores políticos, actores económicos, actores internacionales, el crimen organizado, o sea, es un desafío inédito para un país como El Salvador, ¿no? ¿Verdad? Sí. Yo diría que para el FMLN hay dos estrategias esenciales. Una en la parte de la económica, un esfuerzo extraordinario en prepararnos para ser capaces de encabezar la recuperación económica del país. Y aquí, Atilio, yo quisiera hacerte un comentario. La izquierda y las fuerzas progresistas en el continente hemos mostrado una enorme capacidad para ser luchadores de calle, para organizar elecciones, para hacer marchas, manifestaciones, hasta guerras hemos organizado. Sí, claro. Y hemos sido capaces de hacerlas bien. Pero cuando llega la hora de encabezar la construcción de la economía, normalmente no lo hacemos bien. Sin meternos a juzgar a nadie, ese es el rasgo dominante en la izquierda en el continente. Sí. ¿Verdad? Entonces, es evidente que tenemos un reto los revolucionarios de superar eso, de cómo llevar a que nuestra militancia, a que nuestros cuadros, a nuestra conducción, a nuestros tanques de pensamiento desarrollen ideas de cómo reactivar las economías en nuestros países, ¿verdad? Claro que es difícil, yo creo que es menos un problema de ideas que el peso brutal que tienen todos estos factores de poder que controlan los resortes de la vida económica. Pero de todas maneras coincido contigo de que ha habido un problema de gestión que se vio, pero no en todos los casos. Fíjate, el caso de Bolivia es muy interesante. Bolivia demuestra, ¿verdad?, que con una conducción económica muy, muy seria, muy rigurosa, las cosas pueden andar bien. Pero bueno, Bolivia tiene moneda propia, El Salvador no lo tiene. Eso es un dato muy importante. Bolivia no tiene mareros que le vengan de allá, que le mande Estados Unidos cada tanto. Eso es un escándalo. Cuéntanos algo de esa historia. ¿Cómo es? Porque yo leí algo, me quedé muy asombrado, ¿no? De cómo les vacían las cárceles americanas, se sacan de encima a los mareros y los mandan limpios de papeles ahí a El Salvador. Sí. Tiene origen en el mismo tema. El desmontaje de la economía en El Salvador provocó una enorme estampida de salvadoreños a buscar comida al norte. Esencialmente así. Eso hizo que quedaran miles de niños, niñas y niños abandonados en colonias que vivían con la tía, con la abuelita, con la vecina. Claro. ¿Verdad? Entonces fueron generaciones, miles de niños que se criaron sin el rigor de la familia, sin el calor de la familia, sin el cariño de la familia. Claro. Y eso creaba un caldo de cultivo ahí complicado que comenzó a generar enfrentamientos entre niños de un colegio y de otros que comenzaban a pelearse, a discutirse en las calles. Pero luego vino el fenómeno de que en los Estados Unidos las cárceles se fueron llenando de delincuentes de afuera de los Estados Unidos. Esencialmente ese fenómeno de las pandillas que se había desarrollado en los barrios latinos, en los barrios donde viven los mexicanos, los centroamericanos y los suramericanos que están ahí. Entonces, llegó un día que establecieron como política ofrecerle a los presos, en este caso salvadoreños, mira, fulano de tal, estás condenado a 30 años, a 20 años, pero si renuncias a tus derechos como ciudadano americano, como residente en los Estados Unidos, te vas mañana para tu país. Limpio, así limpio, ¿verdad? En tu país no debes nada y nadie te va a hacer nada. Nos comenzaron a entrar decenas y decenas de gentes con esa marca. Llegaban a El Salvador, la policía les llenaba un cuadrito, ¿verdad? Pero en la noche ellos estaban en su barrio, donde se habían criado, de donde se habían ido pequeños, algunos, y se juntaban con sus amiguitos, con sus compañeros, que ya estaban en aquella situación de abandono, de riesgo. Llegaban y a la semana tenían organizada la pandilla. Por eso es que rápidamente en El Salvador se produce un quiebre y un desequilibrio que las fuerzas de seguridad no tuvieron capacidad de enfrentar en su momento. Pero hoy tenemos una cantidad de pandilleros impresionante y
un núcleo de familias, de sociedad que rodea a esas pandillas, ¿verdad? Que es como la gran base de apoyo que tienen, ¿verdad? Y hay una generación de muchachos que vive de la extorsión que las pandillas realizan y de familias que viven de la extorsión que sus hijos, que son pandilleros, realizan. Entonces, el cuadro es complicado y nosotros seguimos teniendo claro que la medicina esencial contra eso es la recuperación de la economía, que genere fuentes de trabajo, claro, que impida que la familia salvadoreña se siga rompiendo por la inmigración y que, por supuesto, igual una política de seguridad ciudadana que permita controlar y hacer que la sociedad participe en el control de esas amenazas. Dime, ¿y la batalla cultural para estos efectos ustedes la ven como un instrumento que podría ser útil para...? Sí, de hecho, en el gobierno actual se está haciendo un esfuerzo extraordinario con todos los instrumentos de los que disponemos para crear condiciones para que los muchachos, los niños particularmente, y los muchachos estén ocupados, tengan que hacer, ¿verdad? Claro. Y evitar que las pandillas los coopten, los presiones y los atraigan. Hay un esfuerzo extraordinario en la parte cultural, ¿verdad? Tenemos alrededor de, a esta altura creo que son 1.700 bandas musicales en los municipios que hacen sus fiestas, amenizan fiestas, tienen a los niños ensayando, preparándose todos los días. Y se ha ido transformando eso que surgió como una medida en un producto cultural, claro, buenísimo, ¿verdad? Que está incidiendo en que se reduzca la delincuencia. Nosotros tuvimos el año pasado, Atilio, en el mes de mayo, un pico altísimo. Llegamos a tener 50, 60 muertos diarios, fruto de la violencia esta de las pandillas. Oh. De manera permanente hemos llegado a tener 8, 9 como promedio en este año, pero que ayer, antier, fruto de una decisión política de sectores de derecha ligados con el crimen organizado, están asesinando diariamente gente para crear el ambiente que hay un gobierno inútil e incapaz de brindarle seguridad a sus ciudadanos. Son sicarios que vienen también de afuera, por lo que yo me enteré. Hay sicarios que vienen de Guatemala, de Honduras, del sur de México, que son contratados. Contratados, ¿no? Para venir a ejecutar. Matar indiscriminadamente para sembrar el terreno en la población. Los mismos métodos de los nazis, sí, en el periodo previo a la Segunda Guerra Mundial, y los mismos métodos de los escuadrones de la muerte en El Salvador, sí, previo a la guerra, al inicio de la guerra, claro, en el año 80. Claro. Llenar de cadáveres las calles para generar terror, miedo y desesperación en la gente. ¿Cuándo son las próximas elecciones ahora? Tenemos elecciones legislativas y municipales el 4 de marzo del 2018 y en marzo del 2019 elecciones presidenciales. O sea que ya va a venir un proceso de creciente endurecimiento. Justamente esta ola de muertos que yo les estoy comentando de estos días tiene que ver con los preparativos de esta gente que ve las cosas de esa manera de cara a las elecciones del 2018. Dime una cosa, para ir cerrando un poco esto. Medios, ¿cómo andan con los medios de comunicación? ¿Ha logrado el gobierno tener algún sistema de medios que pueda contrarrestar lo que normalmente es el oligopolio mediático que existe en estos países? Sí, la verdad es que hay algo, pero sigue siendo insuficiente. Igual aquí yo creo que es importante reconocer de que la izquierda, en el caso nuestro, en El Salvador, durante los años duros de la guerra, desarrollamos una enorme capacidad de comunicación. O sea, asustábamos un soldado en cualquier loma, en cualquier frente de guerra y el mundo entero lo conocía, lo sabía, claro, lo comunicábamos, ¿verdad? Pero hoy no lo hacemos miles de cosas buenísimas, buenas todos los días, obras, y no somos capaces de contarlas, ¿verdad? Y, por supuesto, al otro lado hay una maquinaria poderosa, con mística, con recursos,
que es capaz, Atilio, de sustituir la realidad por la percepción. Claro. Y trabajan todos los días, ¿verdad? A la gente le preguntan en las encuestas, ¿cuál es su principal problema? El problema de la inseguridad. Claro. ¿Verdad? ¿A usted le han hecho algo alguna vez? No. ¿Algún familiar suyo le han hecho algo alguna vez? No. Y entonces, ¿por qué te sientes inseguro? Porque los diarios vienen y la cargados, televisión lo dice. Y la claro. televisión lo dice. Entonces, ese es un reto que yo creo que tenemos que aprender a desarrollar nuevos mecanismos que nos permitan, sin tener la plata, los recursos, los medios, tenemos que encontrar canales que nos permitan informarle a la gente de lo que está pasando en nuestro país. Es un gran déficit de toda la izquierda en todos los países. Una última pregunta. Con Trump, ¿qué ha pasado algo? ¿Se ha endurecido la relación? ¿Sigue como antes? ¿Hay algún gesto del nuevo gobierno americano amenazante hacia ustedes? La verdad que lo que vemos es que las incapacidades de Trump de terminar de organizar su gabinete, conocemos informes que solo ha logrado nombrar el 30% de su gabinete. Sí, sí. Y ha hecho a varios de ese 30%, Sí, los destituyó, se le fueron. Echó al fiscal general, uno de ellos además, ¿no? Claro. Y entonces no ha podido él implementar una política, porque no advertimos, no conocemos que haya habido un pacto entre los demócratas y los republicanos para mantener el plan de Obama, que iba a ser el plan de la Clinton, Sí. ¿verdad? Sino que es un plan que está marchando y en el cual está en el centro, Atilio, desarmar a las sociedades de sus instrumentos políticos e históricos, de derecha o de izquierda. Ya. Y en la lógica de que desarmando a las sociedades, desarmando los partidos políticos, a las fuerzas políticas, van a encontrar a una sociedad civil desorganizada. E indefensa. Indefensa. Y donde logran eso, como en Guatemala, en el caso de Centroamérica, es la embajada la que decide sobre todo en Guatemala, a quién capturar, a quién demandar, a qué hacer por aquí, por allá. Y Guatemala, que era una de las economías más solventes, más fuertes de Centroamérica, la están destruyendo. Tienen 250 empresarios. Seguro que tienen alguna falta Sí. a las leyes, pero los tienen presos en una cancha, han hecho un pueblito con tiendas de campaña, ahí los tienen presos sin juicios. ¿Verdad? Empresarios. Empresarios, expresidentes, exdiputados, exministros, están ahí. Y la decisión de a quién capturar y a quién hacerle juicio o a quién mandarlo para los Estados Unidos amarrado, la toman en la embajada y en el famoso instrumento ese que se llama CICIG. Ese sí. Bueno, muy bien. Bueno, muchas gracias. Quería agradecerte, Ramiro, toda esta información. Cuentas con nosotros lo que podamos hacer para ayudarles en la gestión cotidiana de ese gobierno, lo que sea, porque sabemos que están dando una lucha durísima, ¿no es cierto?, contra rivales muy, muy poderosos, y además porque creo que El Salvador y sobre todo el FMLN tiene sobre su pecho una enorme condecoración que fue, yo diría, la única guerrilla en América Latina que logró contener al ejército americano, porque ustedes pelearon no solo contra el ejército salvadoreño, eso era básicamente el ejército de Estados Unidos que no los pudo doblegar, o sea, eso nos hace ser muy optimistas pensando que también van a poder doblegar este frente de la oposición tan agresivo y tan malsano que los está acosando últimamente. Así que bueno, muchas gracias.